Oremos primeramente al Señor. Padre nuestro, te damos muchas gracias por poder estar aquí, por habernos traído hasta esta reunión, por habernos traído para poder cantarte, poder reconocerte en nuestra vida y poder aprender de ti, Señor. En este momento te pedimos que tú nos ayudes a entender, a atesorar tu palabra, a recibirla con temor reverente, porque viene de ti. Ayúdanos, Señor, abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón. Y bendícenos a través de esta palabra tuya, Señor. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy día es el retorno de Jesús, de acuerdo a cómo está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, el texto principal que vamos a revisar. Pero antes de eso, primero, para introducir el tema, quería meditar, ¿por qué nos gustan tanto los cuentos de hadas, los cuentos de fantasía? ¿Por qué será que nos gustan tanto? Yo pienso que puede ser porque tienen un final feliz. Yo pienso que puede ser porque siempre triunfa el bien en los cuentos de hadas o de fantasía, por lo general. Los cuentos más típicos, como Caperucita Roja, por ejemplo, terminan bien. El lobo es perseguido, el lobo se va finalmente, es vencido el enemigo, y quienes quedan, queda Caperucita, la abuelita y el leñador, y son felices. Depende de la variación del cuento, pero algunos dicen que se quedaron felices comiendo galletas, por ejemplo. Los cuentos de hadas por lo general terminan así, con un final muy, muy feliz. Lo mismo pasa con películas, series, que son como de esta temática, como cuentos de hadas o fantasía. Quiero leer acá una cita de Timothy Keller, que escribió en un libro, La Navidad, sobre este tema de los cuentos de hadas, que en general nos gustan mucho. Él dice: por supuesto, los grandes cuentos de hadas y las grandes leyendas, La Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, El Rey Arturo, Fausto, no fueron verídicos, no están basados en hechos reales. Sin embargo, parecen satisfacer una cantidad de anhelos en el corazón humano que la ficción realista jamás puede tocar o satisfacer. Esto es así porque en lo profundo del corazón humano existen estos deseos de experimentar lo sobrenatural, de escapar de la muerte, de conocer un amor que jamás podemos perder, de no envejecer, sino de vivir lo suficiente como para cumplir nuestros sueños creativos, para volar, para comunicarnos con seres que no sean humanos, para vencer sobre el mal. Oímos estas historias y nos conmueven porque en lo profundo de nuestros corazones creemos o deseamos creer que todo esto es verdad. La muerte no debería estar al final del camino. No deberíamos perder a nuestros seres queridos. El mal no debería triunfar. Nuestros corazones sienten que, aunque las historias en sí no sean ciertas, las realidades subyacentes detrás de las historias son ciertas de algún modo o deberían serlo. A todo el mundo, a todas las culturas, a todos los pueblos les encantan las historias o los cuentos de hadas con finales felices. Porque en el fondo Dios ha puesto un anhelo en nuestro corazón de que las cosas terminen bien, de que las cosas algún día van a ser justas, van a ser buenas y algún día todo va a terminar bien. Dios ha puesto un anhelo en nuestro corazón, un anhelo de Él mismo. Nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra a Dios, dice un pensador. En esta serie que estamos viendo, Gran Panorama Bíblico, hemos estado viendo cómo es que el enfoque o el sentido, el objetivo de la Biblia es mostrarnos una historia, la historia de Jesucristo, la revelación de Jesucristo a la humanidad, la revelación de la gloria de Dios en Jesucristo. Y en esta ocasión vamos a ver específicamente, como dije, el retorno de Jesucristo, la segunda venida de Jesús, como está expresado en el libro de Tesalonicenses. Para ubicarnos un poco, ¿qué
qué pasa con esta epístola de Tesalonicenses. Fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia cristiana que está en la ciudad de Tesalónica, que es una ciudad griega muy importante de esa época, que había un importante número de convertidos a la fe cristiana. Ahí también en esta ciudad había importante presencia de judaísmo. Habían muchos judíos, y cuando llegaron los primeros misioneros a predicar a Tesalónica, entre ellos el apóstol Pablo, con otros, se levantó una tremenda oposición a la fe cristiana. Dice la Biblia, la misma Biblia dice que los judíos incitaron a hombres perversos para perseguir y hostigar a los cristianos y hacerles la vida imposible. Ahí habla, por ejemplo, la historia de Jasón, un personaje que fue encarcelado por su fe. Y ese es el contexto de lo que están viviendo los tesalonicenses, un contexto de oposición judía, de persecución, pero además esta epístola de Tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo, primeramente para consolar a la iglesia cristiana en Tesalónica, pero también para aclarar algunas dudas. Tenían algunas confusiones sobre el futuro, sobre la segunda venida de Cristo, sobre el fin de los tiempos. Había algo de confusión en esto, porque los tesalonicenses no habían tenido una exposición tan detallada o por tanto tiempo del Evangelio, estaban recién empezando. Entonces, había algunas confusiones y eso traía algunas prácticas un poco equivocadas también en ellos. Ese es el contexto. Ahora quiero que en este texto analicemos en 3 puntos. Primero, el saludo y la felicitación que hace el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segundo, que veamos cómo es que los consuela hablándoles de la justicia y la segunda venida de Dios. Y tercero, que veamos algunas aplicaciones a nuestra vida de este texto. Veamos lo primero, este texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Primeramente vemos que aquí está el apóstol Pablo junto con Silvano y Timoteo, hablándole a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses. Vemos que, de acuerdo a este texto, lo que está ocurriendo es que los está felicitando primero, luego los consuela en sus persecuciones y sufrimientos a causa de la fe, y les habla de la segunda venida, de cómo la segunda venida de Jesús va a traer justicia y va a traer descanso a ellos también. ¿Sí? Veamos lo primero, el primer versículo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Acompáñenme ahí a ese capítulo. Quiero destacar acá algunos puntos del texto. Primero, el saludo es a la iglesia de los tesalonicenses. Quiero que cambiemos eso por iglesia de Playa Ancha, ¿ya? Para que sea más personalizado a nosotros. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Playa Ancha, unida a nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Lo primero que quiero destacar ahí es que está dejando en claro que la iglesia es, o al menos debe estar, unida al Padre y al Señor Jesucristo. Consideremos nuestra iglesia, Playa Ancha, como una iglesia que debe estar unida al Padre y al Señor Jesucristo. Y veamos cómo es que de esto brota, de esta unidad brota, según el versículo 2, gracia y paz del Señor. Solamente en la unidad con el Señor puede brotar la gracia y la paz en tu vida y en la iglesia. Recordemos que no somos individuos, estamos insertados en un cuerpo, en una comunidad viva. Por lo tanto, la gracia brota del Señor y eso produce paz en nosotros. Mira el versículo 3, dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Qué bonito cómo es que el apóstol Pablo les reconoce esto, reconoce que esto brota de Dios hacia ellos. Porque esta iglesia está unida a Dios, es que es una iglesia que tiene gracia y paz y una iglesia de la cual crece la fe y el amor. Si la iglesia está unida al Señor, va a crecer la fe y el amor. Si tú estás unida al Señor, va a crecer en tu vida la fe y el amor. Si no crece, es porque algo no está bien ahí. Si no estás unida al Señor, no va a crecer fe y amor, no hay manera. De la fe, el
el sentido natural de la fe es que desarrolle el amor también. Si no, la fe es muerta. La epístola de Santiago también nos dice eso, que la fe sin obra es muerta. La fe real, la fe verdadera produce amor y obras de amor. ¿Sí? Ahí es importante destacar eso, cómo es que en esta iglesia que está unida a Dios, crece la fe y el amor. Eso es lo que debemos ver también entre nosotros. Y no solamente eso, veamos el versículo 4. Dice, así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Hay una felicitación ahí por la perseverancia que muestran los de Tesalónica frente al sufrimiento y a la persecución. Esto también brota de una iglesia que está unida al Padre y al Señor Jesucristo. Una iglesia unida al Señor es una iglesia donde crece la fe, donde crece el amor y donde además hay perseverancia. Si a ti te falta perseverancia, si a ti te falta fe, si te falta amor, tienes que buscar al Señor, porque solamente en la unidad con el Padre es que brotan naturalmente estas cosas. Y aquí habla de que brota de ellos la perseverancia que no viene de ellos, no es algo natural que viene del ser humano. Especialmente en nuestra época, la perseverancia es muy poca, hay mucha intolerancia a la frustración, hay mucha impaciencia, hay mucha impulsividad. La cultura en la que vivimos nos impulsa a eso, nos impulsa a ser poco perseverante, a ser impulsivo, a tomar decisiones rápidas, porque todo es rápido ahora. Pero aquí el Señor nos enseña a ser perseverantes y Él nos da la fuerza para la perseverancia ante las persecuciones y el sufrimiento. Pero nótese por qué sufren ellos. Porque no es lo mismo sufrir por mis malas decisiones o por mi egoísmo, a sufrir, como dice acá, por causa del reino. El versículo 5 dice que por el reino de Dios están sufriendo. Ellos no están sufriendo por cualquier cosa, ojo, no están sufriendo porque no tienen plata, no están sufriendo porque están enfermos, no están sufriendo porque son impulsivos y esa impulsividad los lleva a tomar malas decisiones y están lamentando que están endeudados o que se pelearon con alguien porque no se controlan. No es ese tipo de sufrimiento. No están sufriendo acá porque no pueden conseguir una casa propia. No están sufriendo acá porque no tienen un auto nuevo. No están sufriendo acá porque son malos vecinos, porque son pesados y por eso el vecino responde mal. No están sufriendo acá porque se gastaron toda la plata en el mall o en otras cosas. No están sufriendo acá porque están enviciados con el alcohol o con cualquier otra cosa. No están sufriendo acá por ser criminales, por ejemplo, o por ser corruptos. Porque puede ser que yo en mi vida, no sé, en mi trabajo, por ejemplo, tenga algunas conductas poco éticas y por eso me llega una reprimenda, me llega un reto. No es ese tipo de sufrimiento. Es sufrimiento por causa del reino de Dios. Y es que ser cristiano puede traer oposición, va a traer de hecho oposición, va a traer sufrimiento y puede incluso traer persecución. Quizás en nuestro país no es el nivel de persecución que hay en otros países. Pero por ejemplo en nuestro país, por ser cristianos, puede ser que pierdan un trabajo. Porque pasa muchas veces que en un trabajo te obligan a hacer cosas que son poco éticas o que son corruptas derechamente, como modificar algún papel, alguna cifra, algún número. Puede ser que en un trabajo te obliguen a hacer eso. Y por ser cristiano tengas que decir, no puedo hacer eso. Puede ser que tengas que negarte a hacer eso y puede ser que eso implique perder el trabajo. Pero eso hay que hacerlo. No importan las consecuencias, lo justo y lo correcto es justo y es correcto, sin importar el sufrimiento que pueda acarrear. Puede ser que en tu familia tengas problemas por ser cristiano, porque ya no participas en lo que antes participabas, porque te parece que ahora no es justo, no es correcto o no honra al Señor. Puede ser que tengas problemas con tu pareja, porque ahora tú llegaste a la fe y tu pareja no. Y puede ser que tu pareja esté
inconforme con eso. Puede ser que tu pareja se vuelva una piedra de tropiezo en tu fe. O puede ser que en tu vida el volverte ahora cristiano o cristiana significa cambiar de vida, vivir de forma más simple, de forma más austera, y vas a perder algunos privilegios. Puede ser. Pero en fin, siempre el ser cristiano y el entrar a ser cristiano va a implicar algún tipo de oposición en alguna parte, en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio. Siempre va a pasar eso. Hoy día en el mundo, la persecución hacia los cristianos está muy presente. Algo de lo que los medios no hablan. El año pasado, el año 2022, murieron 5.621 cristianos a causa de su fe. 5.621 en un año, hermano, en un año. Eso es mucho en el mundo. Hasta el momento, hasta ahora, 360 millones de cristianos son perseguidos y son hostigados a causa de su fe. En todo el mundo. Acá nosotros estamos relativamente tranquilos. Pero el ser cristiano implica persecución. Implica sí o sí persecución, oposición. La Escritura es muy clara. Jesús dice, en el mundo van a tener aflicción. En Hechos también, en una parte en Hechos, dice que antes de entrar al reino de Dios es necesario que pasen ustedes por muchas tribulaciones. Lo dice con toda seguridad, no dice que puede ser, dice que para entrar o antes de entrar al reino de Dios van a pasar por muchas tribulaciones. Por lo tanto, si tú estás sufriendo a causa de tu fe, eso es motivo de alegría incluso. En otras partes de la Escritura dice que se alegren ustedes por eso. Porque además eso les va a producir perseverancia y va a producir un carácter probado en ustedes a través de la persecución, la oposición o el sufrimiento. El Señor no te promete a ti una vida libre de sufrimientos. Si tú escuchas o escuchaste alguna vez un predicador que dijo, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar, ese no es el Evangelio del Señor. Ese no es el verdadero mensaje. El verdadero mensaje es que tú vas a tener aflicción, sí, pero con un propósito, con un sentido. Y tú no vas a estar solo o sola en esa aflicción. Esa es la promesa, de que tiene un sentido. Ahora, pasemos a otro punto. Veamos cómo es que la justicia y el consuelo de Dios es prometido acá en este texto por el apóstol Pablo. Veamos el versículo 6 y 7. Versículo 6. Dice, Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Puede sonar un poco fuerte ese versículo en nuestra época. Dice que Dios pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Le está diciendo a los de la iglesia de Tesalónica, que estaban siendo perseguidos por los judíos y otras personas, les dice que Dios pagará, que los hará sufrir en justicia y en castigo. En Romanos capítulo 12, al final del capítulo, dice que no se tomen la venganza por sus propias manos, porque dice, mía es la venganza, yo pagaré. Por lo tanto, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. También dice ahí en ese capítulo, al final, no venzas el mal con el mal, sino que vence el mal con el bien, haciendo el bien a tu enemigo. Así que si alguien te hace la vida imposible, tu vecino, tu jefe, algún familiar, la respuesta es clara. Hazle el bien, es lo que dice. No tomes la venganza por tu propia cuenta. No respondas el mal con mal. Responde el mal con bien. Si tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Trátalo como la mejor persona del mundo. Eso es lo que está diciendo en resumen. Porque Dios es el que hace justicia. Y en casos extremos, como en este caso de persecución hacia los cristianos, dice que es Él, el Señor, el que pagará a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y sigue en el versículo 7, dice, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Dios es justo. Si nosotros vemos nuestro mundo ahora, nuestro mundo está lleno de injusticia, está lleno de corrupción, para donde sea que veamos, el gobierno, sea del color que sea,
Sea de izquierda, sea de derecha, sea de aquí, sea de Perú, de Argentina, de donde sea, hay corrupción. A donde miremos hay injusticia. A donde miremos hay sufrimiento. Pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que algún día eso se va a acabar. De ahí de donde vienen los mitos, las leyendas, los cuentos. Expresan un anhelo humano del corazón de que eso se va a acabar. Y es que realmente Dios, que es real, no va a dejar que las cosas permanezcan así. La realidad en la que tú estás, la realidad de sufrimiento, sea lo que sea que estés pasando ahora, cada uno sabe. Algunos están sufriendo en este momento, aquí entre nosotros, problemas económicos, hay problemas emocionales, depresión, ansiedad, soledad, entre todos los que estamos acá. La promesa del Señor es que eso no va a ser así para siempre. Eso se va a acabar, eso va a terminar. Y aquí y ahora se puede experimentar un poco de eso, un poco de esa promesa del Señor. Pero eso va a ser consumado en su segunda venida. Toda esta realidad horrible que vemos, toda esta realidad injusta que conocemos, la existencia sin sentido, algún día se va a terminar. Y algún día este mundo va a ser realmente armónico y realmente justo. Así va a ser por la mano del Señor, no por ninguna mano humana. Esto sucederá, como dice el versículo 7, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Esta palabra es fuerte. Esta palabra es fuerte porque nos muestra que Dios no es un abuelito que va a enviar a todos al cielo. No es un abuelito amoroso que va a perdonar todo a todos y que a todos los va a llevar al cielo. Sino que aquí nos está mostrando un Dios que es justicia. Dios es justicia y también es amor. Dios es misericordia, pero también es justicia. Y aquí dice algo muy claro. Dice que a quienes no obedezcan el Evangelio del Señor van a recibir castigo. Y es palabra fuerte para nosotros también, porque nos hace examinar nuestra vida y nos lleva al arrepentimiento. Porque el conocer al Señor, conocer su Evangelio y vivir como si nada, y vivir no arrepentido, puede traer severas consecuencias a tu vida. Como dice acá, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor, de la majestad de su poder. Y esto es un tema muy impopular hoy día, es muy impopular de decir, pero acá está hablando del infierno. El infierno existe, ¿sí? De acuerdo a esta palabra del Señor, el infierno existe. Jesús es el personaje que más advirtió del infierno, porque es una muestra de amor advertir de esto también. Si yo veo que tú vas hacia la perdición, no puedo quedarme como si nada. Y aquí dice claramente que quienes no obedezcan el Evangelio del Señor van a sufrir el castigo de la destrucción del Señor. Van a sufrir bajo la justicia y la ira del Señor. Pero también entrega un consuelo acá, que es que quienes son del Señor, quienes han dado su vida y se han arrepentido y han rendido su corazón al Señor, dice que van a encontrar consuelo, van a encontrar descanso en el Señor. El versículo 10 dice: el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Y esto es palabra para ustedes. Si es que creyeron el testimonio que les dimos del Evangelio, van ustedes a admirar al Señor, si es que creyeron y si es que perseveran en eso. Esto es palabra fuerte, pero es real, está acá, no puedo pasarlo por alto. Pero aquí dice claramente que quienes rechazan al Señor van a recibir un castigo, van a estar bajo la ira de Dios. Y eso nos hace también ver sobre nuestra vida, cómo estamos nosotros. Acá quiero detenerme y hacer un pequeño paréntesis sobre la segunda venida de Jesús. Si se fijan acá, está hablando de cómo va a llegar el Señor en su segunda venida. Dice que cuando llegue el Señor Jesús, versículo 7, se manifestará desde el cielo, entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles. No sabemos los detalles de cómo irá a ocurrir esto, no sabemos qué
literal o simbólico puede ser lo de las llamas, pero sí acá nos muestra claramente que el Señor se va a mostrar públicamente desde el cielo. Y acá quiero hacer un paréntesis, como dije, porque como la Iglesia ha entendido siempre la segunda venida del Señor, como lo ha entendido desde toda la historia, desde el siglo I, al menos el consenso mayoritario, es que el Señor va a venir una segunda vez de forma visible. Todos lo van a ver. Bien, va a venir desde el cielo, todos lo verán, y ahí será el día final, el día del juicio final. Pero hay algunas enseñanzas que son relativamente nuevas. Por ejemplo, esta enseñanza que se ha popularizado en Latinoamérica, que se llama dispensacionalismo, que dice que el Señor va a venir primeramente de forma secreta, el rapto secreto. ¿Sí? Hay algunas iglesias que lo creen así, que el Señor va a venir de forma secreta a buscar a los que han sido más fieles y se los va a llevar secretamente. Y va a quedar la ropa ahí todo tirado y se los va a llevar secretamente. Y el mundo va a vivir después de eso un tiempo de sufrimiento. Bien, esa enseñanza es relativamente nueva. Yo lo digo y lo aclaro acá porque puede ser que alguno de ustedes venga de un trasfondo de iglesia diferente donde haya escuchado esto, donde haya escuchado acerca de un rapto secreto. Bien, y es que esta enseñanza, digo, es relativamente nueva porque antes del siglo XIX no hay registro de esta enseñanza en la historia de la fe cristiana. ¿Okay? La Iglesia siempre lo ha visto de otra manera y nosotros mantenemos la misma línea interpretativa histórica. Nosotros no introducimos ninguna novedad en la interpretación del Evangelio. El Señor va a venir de forma visible, todos lo verán. No hay una segunda y tercera venida del Señor, solo hay una segunda venida del Señor. No hay una venida secreta del Señor, sino es pública, todos lo verán. Y esta enseñanza del rapto secreto se empezó a difundir desde el siglo XIX por John Darby, Scofield y otros. Esta enseñanza se conoce como dispensacionalismo, es norteamericana, y fue traída por misioneros norteamericanos acá a Latinoamérica. Por eso es que acá en Latinoamérica se ha hecho muy popular en algunas iglesias. Pero necesito aclarar esto para si alguno de ustedes ha escuchado esto o ha sido enseñado desde esta postura, pueda reconsiderarla y pueda analizar la postura histórica que ha mantenido la Iglesia siempre, que es la segunda venida pública. Quiero demostrar este punto brevemente, si me acompañan a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. No digo que esto se enseñe de forma malintencionada, ¿ya? Hay muchos hermanos, auténticos y sinceros hermanos, que a veces enseñan esto porque es lo único que conocen, es lo único que les han enseñado y a veces con la mejor de las intenciones. Pero esta enseñanza ha traído mucha confusión, por eso lo digo, porque a veces se enseña desde el miedo y genera mucha confusión porque es una postura, una interpretación muy enredada en realidad. Complica bastante como el panorama de la segunda venida y del final de los tiempos. Bien, vamos a Apocalipsis capítulo 1, observen el versículo 7. Dice: miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos. Todos. Viene sobre las nubes, todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, porque resucitarán. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. ¿Sí? Ahí tenemos una venida pública del Señor, no habla nada secreto. Ahora, brevemente, para seguir en esta línea, Mateo 24. Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículo 27 al 31. Observen cómo es que el mismo Jesús describe su venida, describe el final de los tiempos. Mateo 24, desde el versículo 27, dice: porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Los relámpagos son algo visible, ¿cierto? Los truenos son los que suenan, los relámpagos se ven. Dice acá, como un relámpago de oriente a occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Algo visible, visto por todos, de oriente a occidente. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. 29 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, y no brillará más la luna, y las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes serán sacudidos.
la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Venida visible, pública, todos lo verán. Versículo 31. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los escogidos de un extremo al otro del cielo. Si observamos el orden de las cosas, primero dice que va a haber época de sufrimiento, final de los tiempos. Luego, en orden de las cosas que explica acá, vendrá del cielo el Señor y luego reunirá a sus escogidos. No hay ningún paso secreto acá. Todo es público y visible, ¿cierto? Sufrimiento al fin de los tiempos, segunda venida visible, reunión de su iglesia, de todos los puntos. Y para terminar este punto, vamos ahora a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vean el versículo 6 en adelante, teniendo en mente lo que hemos visto ahora, el orden de las cosas. Sufrimiento al fin de los tiempos, segunda venida visible, tercero, reunión de la iglesia de todos los puntos del mundo. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 6 dice: el Señor mismo descenderá del cielo. Ahí tenemos la venida visible del Señor. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. Primera de Tesalonicenses 16, perdón, sí. Sí, lo que pasa es que está manchada mi Biblia y no se veía el 1. Vi 6 y faltaba el 1, sí, 16. Ahora sí, dice: el Señor mismo descenderá del cielo. Venida visible, ¿cierto? El Señor visiblemente viene del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Ahí tenemos el mismo orden de cosas. No hay nada secreto acá. No hay una venida secreta. Venida visible del Señor, resurrección de los muertos, la iglesia se reúne y se junta con el Señor en los cielos. ¿Por qué? Porque el mundo va a ser juzgado por medio del fuego. Por lo tanto, la iglesia es reunida en las nubes. Ese es el orden de cosas y esa es la interpretación que la iglesia del Señor mayoritariamente siempre ha sostenido. Venida visible. No hay rapto secreto. Lo digo esto porque se han hecho incluso películas del rapto secreto. Es una postura que se ha difundido mucho y que trae confusión y no ha traído cosas buenas en realidad. ¿Sí? Bien, y todo esto, ¿a qué nos lleva todo esto? Si se fijan, el versículo 8 dice: ahora sí que vivimos... No, perdón, me equivoqué. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. 9. Nos habla de la obediencia del Evangelio, lo importante que es obedecer al Evangelio. Porque dice que quienes no obedezcan al Evangelio van a sufrir el castigo del Señor, la destrucción del Señor, ¿sí? Que es estar lejos de su presencia. Eso es el infierno en el fondo, estar lejos de su presencia amorosa. Por lo tanto, esto nos lleva a examinar nuestra vida y a responder con una vida digna de este llamado del Señor. El versículo 11 dice: por eso oramos constantemente por ustedes, por la iglesia, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho.
y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por fe. Oramos al Señor por eso también. Oramos para que nos considere dignos de su llamado y para que perfeccione en nosotros toda disposición al bien y toda obra de fe. Ahora pasando a la aplicación. Primero, con esto entendemos que si somos cristianos, si nos volvemos de verdad cristianos, vamos a tener en esta vida oposición, nos vamos a encontrar con sufrimiento, incluso puede ser con persecución. Pero solamente unidos al Señor es que Él puede fortalecer nuestra fe, nuestra perseverancia y dar fruto de amor. Ahí tenemos una primera aplicación. Es esperable que en tu vida tengas sufrimientos que vienen del Señor para perfeccionar tu carácter, para hacerte entender algunas cosas. Pero Él te promete que si estás unido a Él, vas a tener fe, vas a poder perseverar, vas a poder resistir a eso que estás pasando y vas a poder dar fruto de amor también. Segunda aplicación. Dios escribirá la última página de la historia de la humanidad. Y esa última página será de victoria, será de triunfo sobre el mal. Finalmente, ese anhelo que tenemos en el corazón de que todas las cosas terminen para bien, de que algún día esto se va a acabar, va a ser así. Por la mano del Señor va a haber justicia total. Yo vengo de Temuco. Allá hay mucha presencia de un pueblo indígena, el pueblo mapuche. El pueblo mapuche, como muchos otros pueblos, tiene este mismo anhelo. Ellos le llaman el Huenumapu. Ellos dicen que hay una realidad superior a la nuestra, una realidad del bien superior, donde no hay injusticia, donde todo es armonía, donde todo es justicia, donde todo es paz. Hay algunos mapuches que dicen que esa realidad va a venir a nosotros al fin de los tiempos. Y que el Admapu, o sea, esta relación correcta, armónica entre nosotros, entre el Creador, entre el universo, se va a hacer realidad algún día. Ese anhelo lo tienen todos los seres humanos, de alguna manera en el corazón, porque Dios lo puso ahí y se manifiesta a través de estos mitos, de cuentos, pero se hace realidad verdadera por medio de Jesucristo. Solamente Jesucristo puede traer eso. Y esa es la buena noticia para el pueblo mapuche, para el pueblo chileno y para cualquier otro pueblo. Solamente Jesucristo puede traer esa realidad a tu corazón, primero, y esa realidad a nuestro mundo, que va a ser consumada en su segunda venida, donde dice que vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva, donde las cosas viejas pasaron y donde ahora Dios va a habitar en medio de nosotros, y dice que Él enjugará toda lágrima tuya, de cada uno de nosotros, de los perseguidos, de los que sufren, de tu sufrimiento. Dice que Dios estará con cada uno y lo veremos cara a cara. Y ahí en ese momento dice que no habrá más muerte, no habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedad, no habrá más injusticia. Ese es el reino de Dios, el Shalom, paz total. Tim Keller termina diciendo también, lo que cité al principio, de que esta historia de Jesús es una historia real, a diferencia de los cuentos de hadas, es una historia real que nos muestra que es Jesucristo el que nos trae todo ese anhelo al corazón, el anhelo de que la muerte ya no exista más, el anhelo de que el bien triunfe al final. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros de forma más concreta? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 en adelante. ¿Qué hacer entonces concretamente si buscamos algo todavía más claro? Aquí está clarísimo. ¿Qué hago entonces por mientras? Hermanos, dice, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Les está diciendo esto con respecto a lo mismo que hablamos. Si el Señor va a venir, y hacer justicia, entonces hagamos esto, mantengámonos ocupados hoy día. El versículo 16 dice, estén siempre alegres,
Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Por la gracia del Señor así será. Oramos por eso. Padre Celestial, oramos, Señor, como ora el apóstol Pablo, para que tú nos consideres dignos de tu llamado y para que tu poder y tu gracia, no nuestra fuerza, sino tu gracia nos perfeccione para hacer el bien y para hacer toda obra que proviene de la fe. También, Señor, te rogamos, tú que eres Dios de paz, que nos santifiques por completo y nos conserves irreprochables para tu segunda venida. Confiamos, Señor, en que tú eres fiel y que así lo harás. Confiamos en que tú, que comenzaste la buena obra en nosotros, la perfeccionarás hasta tu día, el día del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tener esperanza y perseverancia en ti en medio de las pruebas de la vida. Ayúdanos, Señor, a poder tener esperanza en que tú vendrás y que nuestra realidad no va a quedar así. Tú tienes el punto final de la historia, Señor. Tú eres quien triunfa, tú eres quien vive y tú eres quien establecerá tu reino totalmente en nuestra vida y en nuestro mundo. Te lo pedimos, Señor, por la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén.